Y Bambi preguntó, recordando que también había inhalado bastante humo. Ya está mejor, no fue tan grave. Acabo de pasar a verla, respondió Shasha, mientras le servía un vaso de agua. Está hablando como siempre, así que seguro está bien. Gorya tomó el vaso y dio un pequeño sorbo. ¿Y tú, desde cuándo estás aquí? Desde que vine contigo en la ambulancia, contestó Shasha, tomando el vaso de vuelta. Fui un momento a mi departamento a cambiarme y regresé rápido. Gorgia la miró con atención. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo que por qué? Shasha frunció el ceño, confundida. ¿Por qué te quedaste conmigo? Era lo que más le daba vueltas en la cabeza. Shasha se quedó callado un segundo, luego soltó una pequeña risa. ¿Tiene que haber una razón complicada? Debería. ¿Por qué harías algo así? Gorya la miró. La sonrisa desapareció del rostro de Shasha y la miró con seriedad. No hay nada complicado. Estaba preocupada por ti. Me daba miedo regresar a dormir a mi departamento pensando que podías despertar con dolor, sola, sin nadie a tu lado. La imagen de que no salieras de ese edificio no se me iba de la cabeza. Me dije que quería verte aquí, tranquila. Quería asegurarme de que estabas bien, que estabas a salvo. Por eso me quedé. Me quedé hasta que despertaras. Me quedé hasta que tú me dijeras que me fuera. El corazón de Gorgia, que se había endurecido con la indiferencia de Prim, volvió a latir con fuerza, rápido. De repente la miró, dudando si lo que escuchaba era real o solo era otra ilusión. ¿Por qué? Preguntó con recelo. ¿No solo querías estar conmigo una noche? Y eso ya pasó. Shasha soltó una risa suave. Sí, quería estar contigo, claro, pero nunca dije que después de eso no quisiera amarte. El rostro de Gorgia se encendió. Sintió un nudo en la garganta, como si estuviera a punto de romper en llanto. ¿Por qué? Insistió. Porque entiendo demasiado bien las distancias. Shasha hizo una pausa antes de sonreír. Eso es una parte, pero si quiero amar a alguien, ¿no es más importante lo que siento? Se levantó y se acercó a ella. Cuando estoy contigo me gusta la persona que soy. Quiero amar a esta persona, quiero hacerla tan feliz como tú me haces a mí. Si tienes problemas, quiero ayudarte a resolverlos. Quiero verte sonreír otra vez. Eso es todo. Esas son mis razones. Las lágrimas de Gorgia comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas, como si hubieran estado esperando permiso. Shasha sonrió y le abrazó con suavidad, acariciándole la espalda para calmar el temblor. Gorgia levantó el rostro y le dio un beso. Entonces, ¿puedes prometer que me vas a cuidar bien? Yo prometo intentar amarte lo mejor que pueda. Shasha sonrió, se inclinó. El latido firme de su corazón que quería ser digno de amor y nada más. Bangkok, la ciudad que nunca duerme, las avenidas brillaban con luces que parecían no apagarse jamás. Esa noche era como cualquier otra, llena de movimiento, de gente, de ruido, y aún así con una soledad silenciosa, escondida, bajo un cielo gris. Dentro del departamento la luz era cálida. Pring estaba de pie frente al ventanal enorme, sostenía una taza de café, de la que todavía salía un hilo delgado de vapor. Observaba la vista que antes le parecía ordinaria, rutinaria, pero que ahora, después de haber estado tan cerca de ese accidente, se sentía distinto, más valiosa. Si algo hubiera salido mal por un segundo, quizá no estaría ahí parada. Dio un sorbo al café mientras su mente se hundía en pensamientos interminables, relaciones frágiles, dolores que llevaba guardados desde hace años, preguntas sin respuesta. Todo eso ahora parecía insignificante comparado con lo que había pasado el día anterior. El calor del café apenas le ofrecía consuelo. La noche estaba en silencio, pero dentro de ella el ruido era ensordecedor. ¿Vas a entrar a la ducha? Preguntó Bambi al salir del baño, secándose el cabello con una toalla. Prince giró y la miró. En un rato, déjame terminar esto. ¿Café a esta hora? Preguntó Bambi, incrédula. Da igual, de todos modos nunca puedo dormir. No importa a qué hora me despierte, respondió con honestidad. Bambi soltó una risa suave.
Prin la miró, tan hermosa como siempre. ¿De verdad estás bien?, preguntó con seriedad. Sí, ya no tengo miedo, contestó Bambi antes de irse a sentar al sofá. Prin la siguió y se sentó a su lado. Al verla de perfil sintió como su corazón se aflojaba un poco. Al menos estaba ahí. Seguía viva y eso era lo más importante. ¿Sabes algo?, dijo Bambi después de unos segundos. Cuando iba en la ambulancia sentí que no quería cerrar los ojos. Tenía miedo de que si me quedaba dormida ya no iba a despertar. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.